Análisis de datos. Parte 2. Distribuciones de frecuencia. Enseguida veremos las distribuciones de frecuencias. Las distribuciones de frecuencias son aquellas que muestran el número de veces que un dato aparece en un arreglo de datos. Frecuencia, por lo tanto, es estadísticamente número de veces que un dato aparece en un arreglo de datos. Es muy importante tener en cuenta esta definición porque se estará usando continuamente. Hay dos formas de hacer las distribuciones de frecuencia. Una de ellas es por dato. Las grandes colecciones de datos se pueden distribuir por el número de veces que cada dato se encuentra presente en dicha colección. Volvemos a nuestro ejemplo de las 30 latas de tomate. Aquí podemos ver nosotros que tenemos una cantidad de datos distintos entre sí. Por ejemplo, 15.2, 15.4, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.6, 16.8 y 16.9. Esos son los datos distintos que tenemos nosotros en el arreglo de datos. 15.2 aparece una vez, por lo tanto su frecuencia es de 1. 15.4 aparece una sola vez, por lo tanto su frecuencia es 1. 15.6 aparece 3 veces, por lo tanto su frecuencia es 3. Y así sucesivamente rastreamos todo el arreglo de datos. Se forma, por lo tanto, esta tabla de frecuencias donde observamos todos los datos distintos que tuvo la distribución, que fue desde 15.2 hasta 16.9. Se maneja estadísticamente dos tipos de frecuencias por dato, que son frecuencias absolutas, que constituye el conteo de esas veces que aparece el dato en el arreglo de datos. Y la frecuencia relativa es expresado en decimal. Si lo multiplicáramos por 100, tendríamos que el dato 15.2 aparece un 3%, igual que el 15.4 y el 15.6 constituyen el 10% de la distribución. La suma de frecuencias absolutas es 30. La suma de frecuencias relativas siempre debe ser 1. 30 corresponde al número total de datos que se tienen en el arreglo de datos. Ejemplo: 0.3 salió de dividir 1 entre 30. 0.10 se obtuvo de dividir 3 entre 30, y así sucesivamente. Como nos muestra aquí, la tabla tendrá tantos renglones como datos distintos posibles se tengan en el arreglo. En este caso, tenemos 14 datos distintos posibles.
la suma total de las frecuencias absolutas será igual al número total de datos. Otro tipo muy importante de representación de frecuencias es por clases o por intervalos. ¿Para qué nos sirve esta distribución de frecuencias por clase? Supongamos que en lugar de 14 datos distintos posibles, tenemos 150 datos distintos posibles. Si hacemos la distribución de frecuencia por dato, nuestra tabla de frecuencia será muy extendida hacia abajo. Con las frecuencias por clase podemos compactar aún más la representación de los datos. Este es un ejemplo de una distribución de frecuencias por clase. En este caso, esta frecuencia corresponde al número de datos que se encuentran en el intervalo especificado, tomando en consideración el límite inferior y el límite superior. Obviamente nosotros no podemos elegir arbitrariamente el número de intervalos de clase ni la amplitud de los mismos. La amplitud de los intervalos de clase se obtiene con esta fórmula que dice siguiente valor unitario después del mayor valor de los datos menos el menor valor de los datos entre el número total de los intervalos de clase. Este número total de los intervalos de clase es necesario calcularlo primero para aplicar esta fórmula. Cabe hacer esta aclaración. En la fórmula nos habla de el siguiente valor unitario al mayor valor de los datos. Pero aquí, valor unitario no siempre se refiere a una unidad. Por ejemplo, si los datos que estamos manejando son solamente enteros, entonces sí sumaremos un entero. Si los datos que estamos manejando tienen un decimal, sumaremos un decimal o una décima. Si tiene dos decimales, sumaremos una centésima. Si tenemos tres decimales, sumaremos una milésima y así sucesivamente. El número de intervalos se obtiene con esta fórmula, donde log es el logaritmo base 10 de n, que es el número total de datos, que en este caso son 30. Aquí está el desarrollo de la fórmula, nos arroja 5.87 intervalos de clase. Por supuesto no puede haber intervalos de clase fraccionarios, por lo tanto se cierra a 6, que es lo que tenemos aquí. Como estamos manejando un decimal, se fijan, podemos ver que hay un decimal, entonces se sumará una décima al mayor valor de los datos, que sería el siguiente valor unitario, que sería 16.9 más 1, más 0.1, es 17. El menor valor de los datos es 15.2 y, usando la fórmula vista previamente, la amplitud es 17 menos 15.2 entre 6 es igual a 0.3. En este caso salió exacto un decimal. En el caso en que aquí salieran dos decimales, habría que cerrar a un decimal, puesto que los datos están en función de un decimal. Si los datos fueran enteros y aquí salieran decimales, habría que cerrar o ajustar la amplitud a enteros. Hay que tomar en cuenta esa consideración.
Se clasifican los datos en las clases correspondientes, pero primero se forman las clases. Como el menor valor de los datos fue 15.2 y el intervalo o la amplitud fue de 0.3, abarca 15.2, 15.3 y 15.4. Quizás pudiéramos decir a 15.2 le sumamos 0.3 y aquí se iría a 15.5. Eso es incorrecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se consideran el límite inferior y el límite superior. 15.2, 15.3, 15.4. Tenemos que clasificar los datos que caen entre 15.2, 15.3 y 15.4. Completamos la tabla y tenemos que entre 15.2 y 15.4 caen dos datos. Entre 15.5 y 15.7 caen 5 datos. Entre 15.8 y 16 caen 11 datos. Y la suma de las frecuencias debe ser igual a 30. El límite inferior de la primera clase coincide con el valor menor de los datos y el límite superior de la última clase coincide con el valor mayor. Es muy importante hacer la aclaración que los intervalos de clases deben ser iguales para cada una de las categorías. Por último, veremos la representación gráfica de lo que hemos visto hasta ahorita en lo que corresponde a las distribuciones de frecuencias. Hay dos formas, que son los histogramas y los polígonos de frecuencia. Esto es un histograma. Para nuestra primera distribución por dato, se coloca cada valor individual de cada dato. Este es un extracto de la tabla que ya habíamos visto y se grafica contra la frecuencia absoluta, pero también se puede graficar contra la frecuencia relativa, como cuya columna no aparece aquí, pero que ya habíamos visto cómo salía. Podemos nosotros determinar las marcas de clase cuando tenemos distribuciones de frecuencias por intervalos de clase, que fue la última que hicimos. Esta fue nuestra distribución de frecuencias por intervalo de clase. Y acá, en esta tabla, aparecen las marcas de clase, que son los puntos centrales entre cada clase. Por ejemplo, entre 15.2 y 15.4 el punto central es 15.3. Lo podemos ver. Se puede obtener también sumando 15.2 más 15.4 y dividiéndolo entre 2 y nos da 15.3. Hay que sacar las marcas de clase y las marcas de clase se colocan en el eje de las abscisas y se sacan o se grafican, las frecuencias obtenidas. Los polígonos de frecuencia son otra manera de representación gráfica. Son líneas que se obtienen a partir de los histogramas de frecuencia, tomando los centros de cada barra y uniéndolos con una línea. Esto sería para lo que es
el polígono por clase. Fin de la presentación.